con un café y un pollo, era como $6. Y cuando yo voy a pagar, yo doy la tarjeta y no pasa. Y yo, ¿cómo va a ser? Y lo que tenía eran $5 en la cuenta de banco, que no tenía ni el dinero, ¿me entiendes?, para poder hacerlo. Y ese fue el punto de mi vida que yo dije, yo tengo que hacer algo para hacer dinero. Es difícil tener una reputación cuando se es muy joven. ¿Cómo lo lograste? Que están gastando más de lo que ganan. Si estás empezando, nunca ni jamás, ni el error de los errores, dejes tu trabajo para comenzar a invertir. ¿Recuerdas qué fue lo primero que te compraste o lo que hiciste cuando recibiste esos $5,000? Y el mejor regalo que me pudo haber pasado, casi perderlo todo, después de haber tenido mucho éxito. Bienvenidos a una charla más de A lo Franco, y hoy nos acompaña un financista puertorriqueño, empresario, que promete ser el diccionario de todo lo que es referente a las finanzas. Hoy nos acompaña desde Puerto Rico, aquí en la Ciudad del Sol, Julio Domenech. Eso, Julio. ¿Qué está pasando, Iber? Qué bueno tenerte. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por tenerme aquí. Conocido como el 777, Julio. 777, ese es mi número favorito. Juega lo que te pega, embuste, no juegue. Básicamente el 777 es algo que yo comencé desde hace muchísimos años, en el sentido que encontré como que ese es el número de la abundancia, y siempre me he quedado con el 777, y la gente le encantó cuando cada vez que yo hablo de 777 se sienten identificados, y pues por eso comenzamos con el movimiento 777. Me gusta eso del 777, me trae buena energía y buena vibra. Pero Julio Domenech, para ser más precisa, ¿quién es Julio? ¿Cómo te describes tú, más allá de ser financista, empresario y que promete ser un diccionario para la comunidad hispana? En el mundo de las finanzas, que cabe mencionar, es un mundo que en la actualidad se está tocando mucho, sobre todo cuando se habla de aranceles, de exportación e importación. También eso quiere decir finanzas. Pero ¿quién es Julio Domenech? ¿Quién es ese ser humano más allá del financista? Pues mira, yo soy un joven puertorriqueño que comencé con un sueño, ¿sabes? Yo siempre tenía ese sueño de poder crecer. Vengo de una familia humilde, clase media, no teníamos muchos recursos, pero yo descubrí el mundo de las finanzas como un lugar que yo podía incursionar y hacer que mi dinero creara más dinero, porque yo no quería ser un esclavo del trabajo. Ver a mi papá, mi mamá, estar horas, 5, 3, 4 de la mañana, que no dormían, tenían que entregar los trabajos para volver, y era una presión constante que le costó su salud en muchísimas áreas. Para mí, yo dije, tiene que haber otra manera. Entonces, desde en ese entonces, cuando yo tengo ya mis 15, 16 años, ya yo empiezo a tener ese interés por las finanzas. Ya yo estoy buscando, ok, ¿cómo puedo hacer que mi dinero crezca más dinero? ¿Qué oportunidad hay afuera? Y fue desde ese entonces que nací ese joven emprendedor dentro de mí que en el mundo de las finanzas. Julio, cuando hablaste de tu infancia, que vienes de una familia humilde, asumo que tanto en el sector financiero, pero también humilde, con valores de humildad. Pero ¿cuál fue esa situación que tú recuerdas que marcó un antes y un después? Siento que todo el mundo tiene esa situación en donde dice, no más. Sí, me acuerdo como ahora, y puedo cerrar los ojos y puedo pensar en ese momento. Yo estaba en la universidad, estaba estudiando finanzas para ese entonces. Me recuerdo que había salido un examen, estaba bien agotado y yo tenía un hambre brutal. Y yo me acuerdo que voy a la cafetería, cojo un café y un pollo, era como $6. Y cuando yo voy a pagar, yo doy la tarjeta y no pasa. Y yo, ¿cómo va a ser? Y lo que tenía eran $5 en la cuenta de banco, que no tenía ni el dinero, ¿me entiendes?, para poder hacerlo. Entonces, para mí, ese momento yo sentí como que, diablo, como que tan bajo, como que yo no puedo seguir así. Porque ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 17, 18 años más o menos. Jovencito. Y ese fue el punto de mi vida que yo dije, yo tengo que hacer algo para hacer dinero. Y empiezo en el mundo de las ventas, porque, ¿verdad? ¿Qué fue el primer producto que vendiste? Bueno, el primer producto fueron las canicas. ¿Sabes cuando las que son los marbles? En inglés le dicen. Sí, canicas, claro, seguro. ¿Todo el mundo sabe lo que yo he jugado canicas. Pues ese fue mi primer producto. Yo compraba, cuando estaba en sexto grado, compraba la bolsa y la vendía a 50 centavos las canicas y 25 centavos, y la hacía oferta, ¿verdad? Te doy 2 canicas por $1, ¿me entiendes? El trueque. Y desde ese entonces fue que yo empecé en esa hambre de negocio, y cuando tocó fondo,
fondo en el punto de yo tener hambre y tener que devolver la comida, ¿sabes? Que no, pero no quisieron bregar conmigo, me dijeron, pues va a tener que darlo aquí. Para mí eso fue, yo me quedé con hambre y dije, "Diantre", y fue el mejor regalo que me hicieron. Que para mí fue ese, yo voy a hacer lo que sea para no tener que pasar por esta situación. Y cuando en un futuro tenga hijos, yo no quiero que pasen por esta situación. Mira qué poderoso lo que acabas de decir. Yo siempre soy fiel creyente que desde las situaciones de reto y desafío vienen mejores situaciones. Y tú lo acabas de decir, el hambre fue aquello que te hizo tener hambre de progreso. Correcto. Porque si uno está en una situación como estás bien, pero no estás tan bien, pero tienes lo suficiente, eso nunca te va a dar ese hambre de tu querer aspirar hacia más. Yo pienso que todo el mundo y el de los seres humanos tienen un punto en su vida de inflexión, que es el día que se cansan de hacer lo que actualmente hacen y decir, yo quiero una mejor vida y yo quiero progresar. Y ese es el momento que tú tienes que buscar en tu vida, a no sentirte conforme con lo que tienes, sino a querer aspirar para más. Y no de una manera de que tú te vuelvas solamente cegado en el dinero ni nada por el estilo, sino que sea una motivación para tú querer ser un mejor tú, una mejor versión tuya y una mejor para los demás y para las futuras personas y generaciones que van a venir de ti. Te gradúas de finanzas. Sí. ¿Qué haces después de graduarte? Yo empiezo a vender casas, empiezo en el mundo de las bienes raíces, me convierto en corredor de bienes raíces en Puerto Rico, paso los exámenes, mi papá... ¿Te volviste un realtor? Un realtor, sí, pero no soy realtor porque yo no tengo lo del board de que hay que pagar, de que hay que pagar, porque realmente la diferencia entre un corredor y un realtor es que tienes que pagar como la asociación, eso es todo. Sí, tienes que dar el examen, pasarlo, el board, y ahí es donde te certifican. Es una asociación ahí, yo como en Puerto Rico no es tan común que la gente utilice realtor, porque yo sé que acá en Estados Unidos todo el mundo, es realtor, pero a la gente en Puerto Rico no le importa, porque en Puerto Rico es, tú eres el hijo del sultano, este es el vecino, sabes que es más familiar, que no le importa, obviamente le importa que seas corredor certificado, sino es más casual. Es más casual, no es tan profesional. Y empezó a vender casas. Al principio yo empecé a vender casas, yo no sabía ni cómo comenzar. Y yo dije, bueno... ¿Cuántas llamadas hiciste y cuántos no recibiste antes de recibir? Porque siempre escucho, a mí siempre me da la curiosidad y yo asumo que mucha gente dentro de la comunidad latina le ha cruzado por la cabeza ser realtor. Muchos. Muchacho. Pero se dice fácil cuando dice así, vendí mi casa de 1 millón, vendí mi apartamento de 500,000, pero yo he tenido la oportunidad, Julio, y tú me confirmarás, de que dicen que muchas veces te puedes desmotivar porque haces muchísimas llamadas y los no que recibes pueden ser continuos hasta que finalmente recibes tu primer sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues mira, yo me recuerdo que mi primera casa que yo vendí, yo me fui casa por casa, callejón por callejón. ¿Sabes? Yo empecé a los 21 años siendo corredor de bienes raíces. Y cuando uno es bien joven, la gente no te toma mucho en serio. Como que te ven a este muchachito que está empezando, pero no te quieren dar la oportunidad. Y yo tuve que hacer, por ejemplo, al principio, ¿cuánto te cobraba el otro corredor de bienes raíces? Pues yo te cobro 2% menos. ¿Me entiendes? Como que yo lo que quería era tener esa atracción. Recibí más de 300 no, porque yo iba casa por casa. ¿Tú ibas casa por casa? Yo iba casa por casa. Eso no era agarrar el teléfono y llama. No, mamá, no. Yo me iba, por ejemplo, cogía un mapa de Puerto Rico. En la área esta historia me la tienes que contar. Sí, ¿un mapa? Un mapa, literal. En el área noroeste veía cuáles son las calles y me tiraba, por ejemplo, la avenida principal y esta semana voy a coger esta zona. Entonces dejaba el carro parqueado, porque obviamente yo no quiero que la gente piense que yo los voy a asaltar, como en Puerto Rico existe lo de la criminalidad o algo, y me presentaba, yo iba con mi uniforme, iba con mi esto, y yo iba a casa por casa, saludos, mi nombre es Julio Domenech, yo soy corredor de bienes raíces, ¿está usted vendiendo esta casa? Sí, no, o si no, ¿conoce a alguien que le pueda ofrecer el servicio? Y la primera persona que fue por algo así. Puerta a puerta. Sí, me acuerdo como ahora. Y para mí eso me enseñó demasiado porque cuando tú estás incursionando en el mundo de las inversiones, y es algo que a mí me apasiona, tú vas a tener mucho fracaso en el camino. Antes de tú poder tener ese sistema que tú encuentres la rentabilidad, va a tener mucho fracaso. Y por eso es que en el mundo de las inversiones, en el mundo de las bienes raíces, la gente se desanima. Porque tú constantemente, y tú necesitas los chavos, porque no es que yo tengo $1 millón en la cuenta de banco ahí, como que relax, tirado para atrás, que puedo tomarme el tiempo. Si no, tú tienes que pagar. La presión. Tienes la presión de que tienes que pagar comida, tienes que pagar el gas del carro, tienes que, ¿sabes?, hacer tus cositas.
Y cuando uno es joven, ¿me entiendes? Uno quiere llevar a la jeva a salir a comer, ¿sabes? Y no quiere estar pidiendo dinero prestado porque eso, porque me pasó también, ¿me entiendes? Pero para mí yo sentí que esas fueron las mejores experiencias de vida, porque cuando me incursioné en el mundo de los mercados financieros, que ya yo desde los 18 años ya estaba invirtiendo, pero tenía poco dinero, no tenía mucho dinero, porque con lo que hacía era vender, ¿sabes? Vender chocolate, vender botellas de agua de 18 a los 21, yo vendía de todo. Mi papá me dijo, pues, si ya eres vendedor, pues métete a vender casa y ganas más chavo. Cuando me hizo la matemática de los números, yo decía, contra, yo me puedo ganar $10,000 por yo vender una casa o un terreno o lo que sea. Tú dijiste, no me importa tocar 100 puertas, chacho, si es necesario. No, y cuando tú ves ese primer cheque... ¿Recuerdas de cuánto fue? No me recuerdo, que he tenido muchos cierres, pero te puedo decir que fue más de $5,000. Y cuando yo cogí ese cheque en la mano, me acuerdo como ahora, el día del cierre, yo miro ese cheque y yo dije, wow, ¿y qué pasa si yo vendo 2 o 3? ¿Cómo puede cambiar mi vida? Y eso para mí fue como que, como hice tan buen trabajo, la gente quedó encantada, que la misma gente me empezó a referir. O sea, la gente, mira, tú la vendiste súper rápido. Por ejemplo, yo cogí una casa. Word of mouth. Word of mouth, rápido. Te puedo decir, habían veces de menos de una semana yo tenía una casa vendida. ¿Y qué edad tú tenías en aquel entonces? 21, 22 años. Yo estoy un macho. Sigue siéndolo, cabe mencionar. Sigue siéndolo. Dijiste algo muy interesante y creo que muchos también se pueden sentir identificados. Es difícil tener una reputación cuando se es muy joven. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué puedes compartir de esa experiencia? ¿Cómo ganaste credibilidad ante personas que a lo mejor eran mucho mayores que tú? Pues mira, yo todo lo hice en cuestión a la percepción de mi oferta. Yo le decía a la gente, todo el mundo te quería firmar una casa en Puerto Rico, bien común, de 6 meses, un contrato de 6 meses. Y yo le ofrecía a la gente, le decía, mira, yo estoy tan seguro de mi servicio que en 2 meses, si en 2 meses yo no te vendo tu casa, vamos a cancelar el contrato y lo ponemos el contrato a 2 meses. Y esa fue mi oferta. Yo lo que hice fue hacer una oferta tan irresistible, atractiva, que la gente decía, bueno, peor escenario, ¿verdad? ¿Cuál es el peor escenario? En 2 meses me salgo el contrato y ya está, para afuera. Y no pierdo más que esos 2 meses. Y más que pierdo esos 2 meses. Pero como todo el mundo en mi industria allá afuera quería los contratos de 6 meses. 3 veces más largo. Yo lo hacía, correcto, yo lo hacía de 2 y 3 meses. Además, había veces sí, yo me sentía bien confiado, sabía que era una buena propiedad, sabía que daba los números. Yo le decía, dame un mes y vamos a hablar. Y habían veces que, por ejemplo, yo podía decirle, mira, ¿sabes qué? Allá afuera te van a cobrar 6, yo te cobro el 4, o te cobro el 4.5. Y jugaba con los números, porque pues como estaba empezando, pero ya a la vez que empecé a coger track record, pues ya los clientes empezaron a llegar, mira, me refirieron de tal, de tal y de tal. Pero lo más importante, te diría, Ivette, la lección más importante es que tú seas una persona de integridad en todo momento. Cumpla, si dices yo te voy a llamar a tal hora, cumplo con que te voy a llamar a tal hora. Si te digo yo te voy a enseñar la casa a las 2 de la tarde, ya a las 1:55 yo tengo que estar allí. ¿Sabes? Esos son los pequeños pasos que tú vas a hacer para tú crear credibilidad. Porque si tú, por ejemplo, tú quieres comenzar una carrera, hacer inversiones, bienes raíces o en el campo que sea, tú tienes que estar aquí a las 5 y llegar a las 5:15, que eso habla de tu carácter, que una persona que no toma tu tiempo en serio. Incumplida. Pues todo desde los detalles más pequeños. Y hacer las cosas diferentes. Buscar cómo tú puedes revolucionar tu industria. Si en mi industria lo común era que solamente, por ejemplo, los realtors para ese entonces lo que hacían era más que ponerle un rótulo de se vende. Pues no, yo voy a crear una página en Facebook y esa página de Facebook va a promover las propiedades y voy a hacer un marketplace de Facebook y voy a buscar la manera y voy a hacer videos, voy a comprar un dron y dar la milla extra por el cliente. Y todavía tengo muchos videos por ahí de que cuando estaba vendiendo y todavía cuando me llaman, todavía es la hora que hoy día que no estoy 100% incursionado en las bienes raíces, que la gente me llama por la buena reputación de que mira, me refirieron, quiero venderla contigo. Y pues yo creo que eso es una de las mejores bendiciones, uno tener un track record que la gente confíe en ti. Qué poderoso lo que acabas de decir, Julio. ¿Recuerdas qué fue lo primero que te compraste o lo que hiciste cuando recibiste esos $5,000? Pues mira, yo creo que fui para el cine. Y ya, sí, porque tenía muchas ganas de ir al cine y pues había veces que no tenía el dinero para ir para el cine y fui para el cine. Me acuerdo que una compré el popcorn más grande, llevé a mi mamá, a mi papá a comer en agradecimiento a mi hermana. Y yo creo que lo gasté, también me compré ropa que quería comprar ropa y ya, eso básicamente boté los chavos. Los primeros cheques lo exploté. No lo invertí, el primer cheque lo exploté. Ya luego dije, espérate, tenía 5 pesos, espérate, ahora tengo 200, ahora tengo que volver de nuevo. ¿Y recuerdas cuál fue tu primera mayor inversión?
Eh, bueno, mi primera inversión que yo vi la rentabilidad fue cuando yo invertí $700 y lo transformé como en 15,000 con las cripto. Te estoy hablando de 2016. Cuando yo vi eso, a mí eso me voló la cabeza. Y eso fue Bitcoin. Con cripto, con Bitcoin, porque estaba tradeando para ese entonces. Para ese entonces había una serie que se llamaba lo que eran los ICOs. Pues yo tradeé para ese entonces muchos ICOs. Los ICO, para la gente que no sabe, era como quien dice, se reconoce como Initial Coin Offering, que es como si fuera un IPO del stock market, pero lo único que no es regulado. Pero cuando esa gente hacía esos ICO, eso cogía mucho volumen. Entonces tú lo que hacías era correr la hora. Te montabas en un ICO, salías en 2 o 3 horas, te montabas en otra y ibas tradeándolo así sucesivamente. Y cuando yo transformé mis primeros $700 en sobre $15,000, para mí eso fue un mind blown. Yo dije, esta industria, imagínate si yo meto más dinero aquí. Tú dijiste, esto es más rentable que bienes raíces. Llegaste al punto. Cuando yo empecé a ver que, oye, pero por tocar botones, yo tengo que estar comiéndome la calle para hacer $20,000, yo tengo que estar comiéndome la calle, vender 2, 3 propiedades en un mes. Y esperar a que el banco y que no ocurra un problema que tiene la propiedad con el crimen o que tiene un problema que con los herederos que se dieron cuenta en el estudio de títulos. Sí, porque es un proceso. Comprar una casa, mira, eso es un revolú. Y te voy a decir, Ivette, y lo más desalentador es cuando tú llevas, por ejemplo, 60 días esperando para este cierre y te dicen, va a ser el viernes. Y tú tienes 2 y 3 cierres y de momento pasa algo que una tiene un problema de que tiraron los puntos mal y que el agrimensor no se dio cuenta, ¿verdad? El agrimensor es el que mide los puntos del terreno. Bueno, yo pasé tantas situaciones, que eso era, yo decía, yo estaba nervioso. Cada vez que me llamaba el banquero, yo estaba así, vamos a cejarle. Y ese fue el momento como que yo dije, como que diablo, pues tengo que buscar otra manera. Y, ¿sabes? Una cosa te lleva a la otra. Pero cabe mencionar, Julio, que toda inversión también conlleva riesgo. Independientemente si es bienes raíces o las criptomonedas o la bolsa de valores. Todo conlleva riesgo, ¿verdad? Nada. Y como dicen por ahí, resultados pasados no garantizan ganancias futuras. En el sentido de que, pues, obviamente, quizás el tiempo que yo estaba cuando comencé en cripto no es el mismo tiempo que está ahora, porque cuando yo comencé, el market cap total de cripto era $100 billones. ¿En la actualidad es? La actualidad es de 2.6 trillones. Imagínate. Imagínate la perspectiva. ¿Sabes? Para que tú tengas perspectiva, antes tú cogías proyectos en $1 y lo vendías en $3. ¿Sabes? Los tiempos no son iguales. Y a medida que pasa el tiempo y la adopción sea más grande de cripto, va a ser más difícil hacer dinero. ¿Qué edad tú tenías cuando invertiste en Bitcoin? Yo tenía 18 años. O sea, tú hiciste paralelamente tu primera inversión en cripto mientras que hacías de corredor en bienes raíces. Correcto, porque yo lo hacía todo, yo era only one. Yo lo que hacía era, por ejemplo, mi dinero que yo vendía botellas de agua o vendía, por ejemplo, chocolates en las cajas Mars, yo iba a Sam's y compraba esas cajas y vendía y ese dinero lo invertía. ¿Y dónde tú vendías esos chocolates? En la plaza pública. ¿Tú ibas a la plaza pública? A la plaza pública y en la carretera, bueno. ¿Y nunca te dio pena? Sí, mira, yo te soy bien honesto. Una vez mi mamá y mi papá me regañaron bien feo cuando se enteraron, porque yo no se los dije. Lo que pasa es que se lo dijeron. Yo, ay, ¿por qué? Porque el hijo tuyo está vendiendo chocolate en la plaza pública de Camuy. Y se lo dijeron y me llevó ¿sabes? Pero porque tú estás haciendo como que esa vergüenza. Pero yo te soy honesto. Fíjate, yo no le tengo miedo al trabajo. En el sentido de que para mí todo trabajo que es honrado, y eso me lo enseñó mi abuelo, que él también llegó de pobreza y todo, y tuvo su éxito. Todo es ganancia, ¿me entiendes? Después que tú lo hagas honradamente, hagas las cosas bien, yo no me avergüenzo. Vergüenza me daría yo hacer las cosas mal y que se dañe mi reputación. ¿Qué te dijo tu mamá, tu papá? Yo me acuerdo, me pegaron una pelea ahí, me gritaron, ¿por qué? Me van a hacer, porque básicamente ellos estaban diciendo como que yo lo estaba haciéndolos ver mal a ellos, ¿me entiendes? Como que estábamos pobrecitos, ¿me entiendes? Y esa era la realidad. Pues la verdad es que sí, aunque mis papás ganaban bien, ¿me entiendes? O sea, no es cuánto tú ganas, es cuánto dinero tú te quedas. Tú puedes hacer $5,000 un mes y si tú gastas $6,000 tienes un déficit. Y ese es el problema de mis padres. ¿Entiendes? Como que pues por eso yo decía, pero si están trabajando tanto, porque trabajan un montón, pero ¿dónde está el dinero? Pues, ahí venía el problema. Entonces, pues yo no quería obviamente ser una carga para mis papás. Ya a los 18 años estaba yo solo buscándome la manera de, voy a hacer un car wash. Por ejemplo, voy a recortar el patio. Tenías la visión a largo plazo. A largo plazo. Y ese dinero yo lo invertía. Al principio empecé invirtiendo en penny stocks cuando comencé a los 18 años, pero cuando pierdo todos los penny stocks, le hablo a mi amigo de lo que me pasó y me habla de Bitcoin. Y me acuerdo como ahora estaba en la cafetería,
Estábamos Penny pidiendo... stocks, voy a hacer acá una sí. pausa, son esas acciones que son muy, muy, muy baratas. Sí, $5 o menos. Exactamente. Eso es Pero básicamente así de gambling. baratas, que pueden ser accesibles, también son arriesgadas. Arriesgadísima. El riesgo es muy elevado. Demasiado. O sea, yo veía, por ejemplo, la primera vez que yo tuve ese primer aha moment fue con una penny stock. Yo invertí como $70, hice como 200 y pico, pero después lo perdí todo completamente y veía como esa volatilidad. Ese fue el primer momento que dije, wow, espérate, yo puedo hacer dinero desde una computadora. Que ya empecé a tenerlo, pero cuando yo encontró cripto, que Bitcoin está en 400 y pico, 490 y pico. Y yo me acuerdo que mi amigo tenía 2.8 Bitcoin en Coinbase y le costaba como 890 y él me habla de eso. Y yo rápido, ese momento, yo cierro los ojos y digo, wow, dinero más internet igual a futuro. Esa fue la matemática que rápido yo entré en ese momento. Y yo dije... Y tú todavía no te habías yo no me graduado de agradaba. finanzas. No, para nada. La gente no me tomaba en serio. Yo le hablaba a mis profesores de finanzas, nadie me tomaba en serio. Nadie me tomaba en serio. Todo el mundo decía, loquito. Ese tipo está loquito. Es que yo recuerdo cuando un amigo, que en la actualidad es mi compadre, también en el mundo de las finanzas, él sí ya había estudiado, estaba dentro del mundo, él me habla de Bitcoin. Y yo decía, mira, eso suena interesante, pero qué arriesgado, decía yo. Y en aquel entonces yo creo que no costaba ni $1,000 un Bitcoin. Cacho, si hubiese comprado ahí por Así lo menos que no juzgo a tus profesores, Claro. porque yo también fui una de ellas. Sí. Es que como cuando uno entiende algo, ¿verdad? Específicamente cuando es algo nuevo, pues usualmente hay un tipo de resistencia. Y obviamente, para cuando yo empecé, las criptomonedas se usaban para cosas ilícitas. La razón por la cual, ¿verdad? Yo nunca he entrado en detalle en entrevistas ni nada. Mi amigo hacía cosas ilícitas, el que yo te conté que él hacía cosas con con el internet, y él, por eso es que él tenía bitcoins. Porque era algo como que... Ilícitas como lavado de dinero. Él lo que hacía era, no sé, ese amigo que ya no hablo con él, ojo, yo no hablo con él, esto es totalmente ilegal. Él compraba en un mercado en internet, compraba billetes de 20 falsos y él iba a la cafetería y los cambiaba, le salían como $3. Comprar un billete, obviamente eso es totalmente ilegal, eso está sumamente mal. Yo nunca fui cómplice ni nada por el estilo, pero yo sé que él de ahí fue que aprendió de las criptomonedas. Pero yo lo vi de otro ángulo, yo lo vi como el ángulo de inversión. O sea, yo dije, esta es la nueva manera de la gente o sea, enviar pago, porque decía, si yo quiero enviar dinero, por ejemplo, a China, pues yo no tengo que esperar y ir a un banco y hacer esa transferencia, yo puedo sencillamente enviar mis criptos. Pues, o las remesas también. Correcto, llegaste al punto. Y desde ese entonces yo como que yo vi la visión desde otro punto de vista, yo lo vi como inversión, como un método de trading. Yo no hablo con ese amigo ya ni nada por el estilo, pero él fue, siempre voy a estar agradecido con él de cierta manera, que me enseñó lo que era la criptomoneda. Porque si yo, para que tú veas cómo es la vida, si yo no hubiese perdido mi dinero en las penizos, probablemente yo ni tan siquiera le hubiese hablado sobre eso y quizás nunca hubiese sabido lo que era cripto. Qué interesante. O sea, no empezaste en cripto, sino en las acciones de la bolsa de valores. Correcto. Luego transicionas. Y luego transiciono. Por este amigo que te hace el comentario Sí. del Bitcoin. Sí. Y yo desde ese entonces yo me quedé como que wow. Porque yo no entendía cómo él hacía tanto dinero. Yo te soy honesto, porque yo estaba pelado todo el tiempo y yo decía, pero este tipo... Pelado es traducción, persona sin dinero en Puerto Rico. Sí, pelado. En Puerto Rico quiere decir persona sin dinero. Y yo estaba todo el tiempo y decía, pero ¿cómo este muchacho? Y le empiezo a preguntar, pero yo al principio, yo asumía que él hacía todo ese dinero por las cripto, por eso fue que yo empecé en las cripto. Pero cuando yo ya me explicó que era otra cosa, yo le dejé hablar y porque pues, obviamente yo no quiero estar involucrado en ese tipo de cosas. Pero seguí aprendiendo más y como que buscando otro círculo de amistades que estuvieran en Puerto Rico haciendo eso. Y eso fue cuando tú tenías 18 años. 18 años. Bueno, aproximadamente son 10 años. ¿En la actualidad inviertes en Bitcoin? 100%. Eso yo tengo mi cripticito en un ledger por ahí guardadito y tengo de las que compré hace años que le metí, que no he vendido todavía. Para quienes no sepan, Bitcoin tiene un límite. No se produce ilimitadamente. ¿Cuándo tú crees tu pronóstico que va a llegar al millón? Yo diría en 10 años. 10 años puede ser. 2035. 2035, correcto. Yo creo que en 10 años la adopción, porque acuérdate, ahora mismo con todo eso, a pesar de que el presidente te hable de cripto, las instituciones más grandes financieras, JP Morgan, Chase, estén hablando de cripto, todavía hay una resistencia porque la gente no lo entiende todavía, piensa que es un fraude, piensa que no es real. Explícame en Bitcoin, porque has dicho las personas no lo entienden de forma coloquial, ¿qué es Bitcoin? Es dinero que existe en el internet.
que está respaldado por la tecnología y que no hay ningún gobierno que esté detrás de esa moneda, que es básicamente una moneda universal. Algo que se me olvidó mencionar de esto, que también, por eso fue que yo entré en cripto, además de yo haber aprendido eso, era que mi mamá siempre me decía, mi mamá era bien cristiana creyente, y decía que no, que cuando venía el fin del mundo, que iba a haber una moneda universal, y ya yo estaba pensando, está la moneda universal que viene. Mira qué cosa. Algo que yo nunca lo he contado, pero son cosas como que validaron el por qué yo tenía que invertir en Bitcoin en ese entonces. Yo decía, yo estoy invirtiendo en la moneda del final de los tiempos. Qué interesante cómo tú llegaste a esa lógica y deduciste de que esa era la moneda universal. Ajá. Que bueno, cabe mencionar, en El Salvador se implementó, había un pueblo donde todo se pagaba con Bitcoin. De hecho, yo dijese que es uno de los lugares que más rápido se adaptó el cripto. Rápido. En la actualidad, la Fed no la ha aprobado todavía. ¿Tú crees que en un momento la Fed va a hacerlo parte de su estrategia? 100%. Yo estoy seguro que después de que se siga abriendo más y educación, esto lo van a añadir al balance sheet sí o sí. Pero no a añadir como la gente piensa, porque la gente piensa que no, que Estados Unidos va a meter todo su dinero, no. Ellos quizás pongan 1%, medio por ciento, o sea, no va a ser todo su dinero, pero ya el momento que la Reserva Federal lo adopte, ya no hay excusa para que la gente no lo añade en su parte de sus portafolios. Por eso si tú te pones a estudiar quiénes son la gente que están, qué es lo que está ocurriendo, ya no solamente Bitcoin, ya hay otras monedas como Ethereum, Solana, que están aplicando y hay una carrera, ya el de Ethereum la aprobaron, pero para los ETFs, para que los fondos de inversiones puedan tener acceso, ya es una carrera inevitable. Ya el momento que estas compañías gigantes la empezaron a adoptar en su balance sheet, ya es inevitable que el gobierno lo vaya a hacer. Pero es cuestión de tiempo. Porque ahora mismo la generación que está ahora la tiene que pasar un poco más de la generación de los baby boomers para que sea más adopción. Porque ahora mismo, por ejemplo, si te pones a pensar cómo era el comercio antes versus cómo era el comercio ahora la gente te compra productos porque yo lo vi que mi influencer favorito lo está comprando. Pues el comercio, la manera como se hace marketing ha cambiado y la manera como la gente va a hacer dinero en el futuro con las criptos va a cambiar. Es decir, si lo interpretamos, que la resistencia es un tema generacional. Correcto. A medida, llegaste al punto. A medida, claro, los millennials creo que son una generación que ha abrazado bastante bien. Sí. Tú no eres un millennial. Yo tengo 27, no sé. Yo creo que estarías ahí en el borde. Ya estamos viejitos casi. Porque es que yo a mis sobrinos los veo y ellos han crecido con el internet, ellos han crecido con un celular, ellos han crecido con tecnología, mientras que a lo mejor los baby boomers no ha sido su caso, pero los millennials se han ido transicionando a lo que viene siendo la tecnología. Pero yo soy una millennial. Sí, al principio, como te dije, mi reacción fue, ¿y qué es esto? Ajá. ¿Por qué tendría yo que confiar? No hay historial. Correcto. Porque cuando en negocios nos dicen, uno lo primero que hace es ver el historial. Y sin historial es muy difícil tener una proyección. Correcto. Porque lo que te da la proyección es la historia. Y yo, por términos básicos, a mí mi primera reacción fue, ¿por qué yo tendría que arriesgar mi dinero? Así que no me sorprende que a medida, como dijiste tú, que los baby boomers ya no sean parte de la sociedad, vaya a haber un poquito más de menos resistencia, por este tipo de monedas digitales. Cuéntame cuál ha sido tu fracaso más exitoso. Hablamos siempre del éxito, así que por eso te hago la pregunta, tu fracaso más exitoso. Algo que yo creo que fue en mi vida y ya había experimentado éxito, como que, o sea, yo, por ejemplo, escuchar a mi papá, yo enseñarle mi cuenta de banco, él me decirme, yo nunca he hecho en 15 años de mi vida trabajando lo que tú has hecho en un año, por ejemplo. Para mí eso fue un momento de éxito, y yo estaba teniendo éxito cuando tenía en el 2022, pero pasa algo en mi vida. Yo tengo un divorcio y además de mi divorcio, todas mis inversiones en cripto se fueron. Yo no vendí. Yo vendí, que sí, un pequeño porcentaje, pero yo estaba holdeando, porque yo era de los que decía, vamos a holdear hasta el infinito. A largo plazo. A largo plazo. Pero obviamente, por ejemplo, como yo hacía trading, eso, a la vez que el volumen muere, ¿sabes? Uno puede operar contra la tendencia, en el sentido de que obviamente yo puedo intentar de hacer, por ejemplo, trades apalancados, bajistas, pero el riesgo es muy alto, que no va a hacer sentido el riesgo-beneficio. Yo cuando paso por el divorcio
Y cuando mi inversión está en mi punto más bajo, porque yo había metido todo mi dinero, todo mi ahorro en las cripto y bueno, por eso fue que después luego hice una transición hacia la bolsa de valores y hago las dos a la vez, porque pues, obviamente para diversificar mis riesgos. Y ese fue mi fracaso más exitoso, porque me hizo entender dos cosas. Número uno, tú puedes estar en tu peor momento y en el momento que tú decides salir, es el momento que lo haces. A mí me tomó tomar esa decisión de salir de una depresión que estaba debido a eso 6 meses. Yo estuve 6 meses, solo la gente no lo sabe, que yo tuve mi cuarto cerrado, yo no salía para ningún lugar, todo. Debido a tu divorcio. Debido a mi divorcio. Porque con el divorcio conlleva pérdidas monetarias también. Y es como una cadena, ¿sabes? Te empieza a caer. ¿Nunca firmaste un prenup? ¿Lo recomendarías? 100%. Y más cuando uno es joven, ¿sabes? Porque uno no sabe, cuando uno de esto, y más como mis padres siempre han sido como, han estado casados juntos por 30 y pico años, pues uno piensa que el matrimonio es para toda la vida. Yo jamás en mi vida pensé que yo me hubiese divorciado. Jamás. ¿Qué aprendiste de tu matrimonio? A no tomar las cosas a la ligera. Porque yo soy una persona bien, como siempre he sido bien volátil, en el sentido de que yo veo una oportunidad y yo me tiro. Pues yo vi una oportunidad y no me di tiempo a conocerla. Y ya cuando uno está metido en ese revolú, o sea... Es que no es uno solo, son dos. Por eso, pero también fue los dos nos metimos en ese revolú a lo loco, porque yo tenía 22 años y ella tenía 19, o sea, eran muy chamacos, muy jóvenes. Y éramos ignorantes, como que cuando uno empieza a vivir, como uno está viendo en su propia casa y empiezan a pasar cosas y que culturalmente diferencias, porque por ejemplo, ella era paquistana, descendencia paquistana y es musulmana y yo soy cristiano y no es que hay un problema con que seamos religiones diferentes, pero el momento que tú me empiezas a imponer a mí, ahí es que hay un problema, porque si tú me conociste así, ahora tú me dijiste, porque es algo que hablamos previamente, pues ya ahí vamos a empezar a tener conflicto, porque yo no voy a convertirme a tu religión porque tú me estás diciendo que lo tengo que hacer. Eso fue uno de los primeros puntos. Pasaron 20,000 revoluciones más, pero para no entrar tanto en detalle. Pero la cuestión es que, mira, yo lo que sí me puedo llevar de esto es no tomar las decisiones a la ligera. Ya, y igual con mis inversiones. Ya yo soy un tipo más. El divorcio me ayudó mucho en mis inversiones también, porque ya yo soy un tipo que cuando yo veo algo, antes de pensar, no lo pienso una vez, lo pienso 10 veces. Y si voy a hacer una inversión de grandes cantidades de dinero, más de $10,000 por ir para allá arriba, yo hay veces que ni hago la decisión en el momento. Yo me acuesto a dormir y cuando no esté emocionado de nada por el estilo, ahí yo escribo una lista en un papel de todas las razones por las cuales es una buena idea. Y hago mi propia tesis, algo que yo no hacía antes. Antes yo invertía más por momentum. Ahora me siento más y yo, ok, es por esto, ok, me hace sentido, está en mi plan de trading, está en mi plan de inversión, ok, sí lo voy a hacer. Pero ya eso te lo enseñamos, eso tú no lo aprendes. Eso es como quien dice, tú vas corriendo un carro a 100 millas por hora y hay una pared y tú pegas los frenos y de momento ¡pah! Y chocaste con la pared, y chocaste con la realidad. Pero a mí me tomó el 2022 tocar mi punto más bajo y estar deprimido 6 meses, hasta que un día tomé una decisión y dije, bueno, ¿va a seguir pasando el tiempo? ¿Voy a quedarme así? No. Ok, vamos para adelante. Y yo te diría, cuando uno pasa por un divorcio, uno pierde miles de dólares de muchas maneras, pierde en tus inversiones. Tienes que enfocarte, y esto es algo que lo digo de corazón para la gente que pasó alguna situación o que está actualmente pasando por algo muy fuerte. No te enfoques en donde estabas, en la montaña donde estabas. Porque si tú te enfocas, te vas a deprimir y te vas a desilusionar. Y por eso es que yo estuve 6 meses. Porque yo decía, contra, yo estaba acá arriba en mi pica y tenía tanto... Y uno sigue por ahí. Y si yo me quedo agarrado a ese resultado, nunca hubiese salido de ahí. Yo lo que hice fue, bueno, ¿sabes qué? En vez de yo enfocarme en esta montaña que yo tengo aquí, yo voy a escalar ahora una más alta. Y lo que voy a hacer es enfocarme en los primeros pasos pequeños. Y te voy a hacer una analogía que me lo enseñó snowboarding. Yo estaba haciendo snowboarding una vez. Una montaña bien alta. Era Big Bear Mountain. Eran como 8,000 pies de alto. Y en una de las cuestas era así, bien empinado. Y si tú has hecho snowboarding, ¿alguna vez tú lo has hecho? No, lo tengo en mi bucket list. Eso está brutal. Eso es como tú vas resbalando como si fuera jabón por ahí para abajo. Y si tú no le metes los frenos, pues tú vas... Pero cuando tú ves eso y tú empiezas a coger velocidad, a ti te entra el miedo porque tú estás metiéndole una montaña así bien espinada. Y yo al principio
Y eso fue una de las cosas que me llevó a pensar en eso. Yo me senté y yo no quería bajar, yo quería bajarme de nalga. Me daba tanto miedo y tenía tanto pánico. Y la cuestión es que yo no podía bajar porque la silla solamente subía. Solo la única manera de yo bajar era literalmente tirándome. Entonces yo lo que hice fue, mira, yo me voy a enfocar en los primeros 8 pies al frente. Y voy a guiar más que los primeros 8 pies. No voy a ver allá afuera, porque si veo esos 8,000 pies de altura y el empinado, pues me va a rajar. Pero enfocarte, eso es lo que te quiero decir, enfócate en tus primeros 8 pies. Y ya una vez tú empiezas a tener tus primeros pasos de éxito, tú vas a ver, porque el progreso es igual que el dinero, empieza a compound, como las inversiones, el interés compuesto, empieza a compound. Cuando tú vienes a ver, ya te recuperaste, y cuando tú tienes la habilidad de hacer dinero, la vuelves a hacer y lo triplicas y lo cuadruplicas, pero tienes que tener el mindset correcto. Y número 2, no tomar decisiones impulsivas. Básicamente disfrutar el proceso Disfrutar y el esos proceso. small wins, como le dicen en inglés. 100%. Y esto es algo que en verdad yo usualmente, a mí nunca me gusta hablar de eso, ¿verdad? Porque al principio no me gustaba porque sentía como que tenía que guardar una imagen, como que de este inversionista que está todo bien. Pero la gente se da cuenta, porque cuando la gente me decía, ¿qué te pasa? Como que el brillo que yo tenía, la manera como yo hablaba no era el mismo. O sea, yo me sentía down. Pero no fue hasta que uno toma una decisión y sigue por ahí para abajo y dice, yo voy a tomar esta decisión y pase lo que pase, aunque no lo quiera hacer, lo voy a hacer. ¿Te ayudó alguien en el proceso? Mano, te diría a Dios que fue que me ayudó, número 1. Número 2, mi mamá, mi papá. Mi papá están bien preocupados por mí porque ellos saben que yo soy una persona como que siempre tengo que estar haciendo algo. Como que siempre estamos en movimiento, creando. Y ellos verme así, como que con la luz apagada, yo ponerme bien gordo, ¿sabes? Yo, una persona que no me reconocía. ¿Consideras que eso ha sido la etapa más triste de tu vida? Diría que sí. Eso sí, inclusive la muerte de mi abuelo yo la sufrí mucho, pero cuando tú pasas de una caída que tú estás en el cielo y de un momento, de un abrir y cerrar de ojos, te caíste de una plana de arriba, ¡plá! Y como que espérate, y te da un choque de realidad, eso te cambia la vida completo, pero te ayuda a ser resourceful. Y ya como ya yo vengo desde cero, yo dije, bueno, peor de los escenarios, empiezo desde cero, ya yo sé cómo hacerlo, porque el hacer dinero es una habilidad. Y créeme que si yo pasara a volver a tener de cero, en un año yo vuelvo a tener lo que tengo y más, porque ya yo sé esa salsa de hacer dinero. Obviamente tengo empresas de bienes raíces que me puedo diversificar ahí, tengo ventas, ¿sabes? Yo sé que una vez tú tienes que desarrollar primero esa creencia en ti. Después que tú haces eso, es ilimitado. ¿Cómo uno cree en sí mismo? Yo diría, Se dice fácil. decirse fácil, pero ¿cómo tú crees? Manteniendo tu palabra en las cosas pequeñas. Y te voy a decir por qué. Si yo te digo a ti, Beth, yo voy a ir para el gimnasio a las 5 de la tarde y yo no me aparezco, van a pasar 2 cosas. ¿Tú vas a empezar a creer en mí, sí o no? No. Pues tu mente subconsciente va a hacer lo mismo. Tú puedes engañar a todo el mundo allá afuera. Tú puedes decir, yo soy ta. Pero dentro de ti hay una subconsciente que tú no te puedes engañar. Entonces tú tienes que vivir en realidad a quien tú eres. Y si no te gusta quien tú eres, pues puedes cambiarlo, pero tienes que ser primero honesto contigo. ¿Cómo tú empiezas a creer en ti? Diciendo que vas para el gimnasio y aunque no quieras ir, vas. Diciendo que vas a cuidarte más y mirar lo que comes. Pues, si yo antes me tomaba un refresco, pues yo lo sustituyo por agua. Y eso empieza a crear en ti tus pequeñas creencias. Pues si tú no crees en ti en cosas pequeñas, en las cosas grandes no las vas a poder hacer. Disciplina. Disciplina. Algo que tú harías diferente sabiendo todo lo que sabes ahora. Eres joven, pero has pasado por bastante. Ya, te cuento la historia. Yo he pasado de todo lo que te puedas imaginar, de todo. Gente que me ha robado dinero, bueno, amigos de todo. Lo que tú puedes imaginar. Gente que me ha estafado, gente que le tenía... Bueno, yo he pasado de todo. Mira, yo te digo que yo no cambiaría nada de lo que me pasó. Porque eso realmente construyó mi carácter de quién soy yo hoy. Porque en el 2022, el Julio que yo no era el mismo Julio. Y yo siento que ese cambio que hubo en mí, yo toco el fondo, yo puedo ahora inspirar y yo te puedo decir a ti, mira, yo estuve en fondo y tú puedes salir de ahí. Pero si no hubiese pasado por eso, pues quizás la persona no me entiende. Pero el yo poder entender tu dolor de una perspectiva cuando tú pasas por eso, pues ahí todo cambia. Y yo pienso que esa fue una de las cosas más hermosas que me pudo haber pasado y el mejor regalo que me pudo haber pasado. Casi perderlo todo. Después de haber tenido mucho éxito. ¿A qué le tiene miedo Julio?
Hoy día, yo diría perder mi salud. O que mi familia pierda su salud. Porque yo he visto, a medida que uno va a esto, si tú no tienes salud, tú no tienes nada. Y esa es la realidad. Mi miedo es perder la salud. Porque olvídate, si pierdo dinero, el mercado se hace dinero, se pierde dinero. Que si tú estás en inversiones y lo haces de verdad, sabes que van a tener días que vas a hacer dinero y vas a tener días que vas a perder dinero, que va a estar en rojo, que no vas a hacer dinero. Pero el dinero no es lo más importante, es tu salud. Cuida tu salud. Porque el momento que te cuidan, ¿sabes? Te quitan tu salud, no tienes nada. ¿De qué te vale tener dinero si no puedes disfrutar de un momento? Y eso fue otro momento, te puedo decir que un switch mental que hubo en mi mente, cuando yo fui para Disney, que me acuerdo como ahora, y estaba deprimido, yo dije, pues voy a salirme donde estoy, me voy para Disney un tiempo, estaba en California, y me acuerdo como ahora, estaba en una machina, y yo vi una muchacha más joven que yo, que no podía ni respirar por ella misma, necesitaba tanques de oxígeno, no podía caminar. Y yo dije, wow, qué bendecido yo soy. Porque en el momento es fácil uno levantarse y poder caminar bien y respirar bien y dormir bien y ver bien y escuchar bien. Uno lo da por sentado, pero cuando tú lo ves en otras personas y tú dices, wow, ¿cuánto esa persona daría por estar en mi situación actualmente? Y ese fue un momento para mí que para mí lo cambió todo. Porque yo dije, después que yo tenga salud, olvídate que lo demás va a aparecer y las oportunidades van a llegar y el crecimiento va a seguir pasando porque es una actitud de nunca rendirse. ¿Sabes? Y cuando tú estudias, y a mí me encanta estudiar las biografías de personas que son muy exitosas, muchas veces la gente lo reconoce por su éxito. Pero no saben todas las veces, todas las compañías que fracasaron antes de ellos. O sea, no saben todas las peladas de rodillas que tuvieron que coger. Pues esa es mi historia, de haber caído a poder volver a levantarme y estar mejor que antes. Yo pienso que uno aprende más de los fracasos que del propio éxito. Por Correcto. eso te hice esa pregunta, ¿cuál ha sido tu fracaso más exitoso? ¿Y cuál fue el tuyo? Ay, se han invertido la situación. Ajá. Para responderte, yo dije y tiene también mucho que ver con las cosas que te pasan en la vida. Para mí, mi mayor miedo siempre fue perder a mi padre. Sucedió y eso para mí marcó un antes y un después, porque uno dice no tenerle miedo al qué dirán, pero tú te vas construyendo una imagen, un título, la empresa en la que trabajas en la corporación, pero de momento la pérdida de mi papá, posteriormente llega la pandemia, muy seguido, me hizo cuestionarme muchas cosas. Y aunque yo había logrado gran parte de lo que me había propuesto, yo tenía muchas cosas, una de esas era hacer dinero. Yo me obsesioné con la idea de hacer dinero. ¿Por qué? Por las carencias mismas que la vida me presentó. Uno se vuelve recursivo, creativo, como tú. Te decías que vendías. Mi primer trabajo fue McDonald's y luego mi papá, antes de yo graduarme, casi se muere de una septicemia. La vida me lo regala 5 años más. Y cuando yo veo que mi papá casi pierde la vida, que Dios fue grandísimo, yo creo mucho en Dios, no hablo mucho de eso, pero soy fiel creyente, yo me hice una promesa y yo dije, si a mí tú me das la oportunidad de vivir con mi papá, yo le voy a tratar de cumplir todos sus sueños a él. Y la manera en que yo sentía que lo podía hacer era, uno, graduarme. Yo me gradué de administración de empresas. Él fue en silla de ruedas. Yo digo que la vida ha sido tan bonita conmigo. Y luego, 5 años más tarde, le da un cáncer, lo diagnostican un día de Valentine's Day y 21 días más tarde fallece. Pero fallece y yo me quedo satisfecha y agradecida. ¿Sabes por qué, Julio? Porque así como tú viste a esa muchacha que no podía respirar, yo pensé, ¿cuántas personas no pueden cerrarle los ojos a su padre o a su madre por X o Y razón? Y yo he estado acá los 21 días con mi padre agarrándolo de la mano y trabajando desde mi computadora. Así que yo tuve la comprensión de mis jefes, tenía un salario, mi papá nunca le faltó una medicina y yo estuve ahí para él. Entonces yo dije, qué bendecida soy. Me dolió en el alma. Hasta el sol de hoy, yo creo que ya hoy, años más tarde, no es que me duela menos, pero lo he aprendido poco a poco a aceptar. Porque uno entra en una etapa de rechazo. O sea, yo no lo quería aceptar que mi padre no estaba conmigo, pero yo he logrado transformar esa situación de dolor en que eso fue, la vida me quitó para darme otra cosa. Y yo que si mi papá no hubiese partido de este mundo terrenal, porque él siempre está presente conmigo, Franco lo pueden ver, yo he dicho que mi papá está siempre conmigo, yo nunca hubiera tomado la decisión de volverme comunicadora. Wow. Yo siempre estuve en el mundo de los negocios, entonces yo he dicho,
la partida de mi papá fue una invitación a que yo explorara nuevas cosas. Y para mí eso ha sido el mayor regalo de mi padre. Junto con eso, obviamente, ser positivo. Mi papá fue una persona que nosotros decidimos decirle que no tenía cáncer. Él nunca supo hasta su último día que tuvo cáncer. Wow. Fue una decisión que yo tomé y que me va a acompañar por siempre, porque yo sentía que si se lo decía, sí, él se iba a caer. Sí. ¿Por qué? Porque mi hermano había muerto de cáncer a los 15 años y él lo había visto. Entonces yo dije, yo tomé la decisión y tomé la responsabilidad de nunca decirle. Él se va, pero yo me quedo con esa satisfacción que estuve con él. Y para mí, como te digo, marcó un antes y un después. Así que no sé si eso responde a tu pregunta. No, Así no, que eso gracias por compartirlo. Yo creo que es la primera vez que lo hablo tan abiertamente. No, y te agradezco, ¿verdad? Por la honestidad, porque yo siento que, ¿verdad? Todos pasamos por una situación muy difícil y eso es algo que mires esto como una oportunidad para tú salir mejor. Sí. Y no solamente eso, que la lección aquí, la que tú acabas de darle, atrévete a lanzar. Totalmente. Nada está garantizado en este mundo. Es tiempo de tú lanzártelo. Si ya vas pensando hacer tu negocio, lánzate. ¿Sabes qué? Ahora que que estamos hablando de esto, una pregunta que para mí fue muy poderosa. Yo dije, cuando llega la pandemia, yo me hice la pregunta, sí, la vida siempre ha sido frágil, pero creo que la pandemia lo puso en perspectiva. Yo dije, si a mí me dicen, tienes un día de vida, ¿haría lo que estoy haciendo ahora? Y uno mismo se responde. Y si la respuesta es, siento que me hace falta algo más, ese es el momento en donde tú te atreves a hacer cosas que no has hecho antes, porque estamos muy acostumbrados al molde, ¿no? Julio, el financista, yo soy muy anti-etiquetas. Yo soy Ivette Franco. A mí no me define mi profesión, no me define... O sea, eso yo pienso que son cosas que nos acompañan, aprendizaje, y que, claro, nos ayudan a seguir ayudando al resto. Claro. Porque yo creo que todo el mundo viene con una misión en 100%. La vida. Tú dices que tú quieres ser la promesa, quieres ser ese diccionario para la comunidad latina dentro del mundo de las finanzas. Esa es mi meta. Mi meta es enseñar a la gente que se puede. Y es muy lamentable que yo me he dado cuenta que Wall Street siempre se ha mantenido, por ejemplo, para la élite, para la gente que tiene demasiado dinero. Pero cualquier persona hoy día puede ser partícipe de este mundo. Cualquier persona puede desarrollar una carrera que le genere ingresos, que le cambie la vida real. Yo vivo de mis inversiones y muchas personas también que yo he enseñado también viven de sus inversiones. La razón por la cual te lo estoy diciendo es para que entiendas que mi misión va a ser democratizar las finanzas para los latinos. Que cualquier persona pueda, así, quizás no a pie con bola en el sentido de criptomonedas por mucho riesgo, pero que por lo menos pueda tener sus bases, sus fundamentos para que aprenda a invertir, para que aprenda las finanzas personales, para poder ahorrar, la importancia de tener un fondo de emergencia, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Que son clave y necesarias porque tú no quieres estar en una situación de que de pase Dios no lo quiera, una situación difícil y tú no tengas cómo responder o que tengas que incurrir en grandes deudas ¿verdad? Que luego te termina afectando tu finanzas y tu vida personal. ¿Cuáles son, si lo reducimos, porque sé que son muchos más, 3 pasos que debe hacer una persona para empezar a invertir? Ok. Lo número 1 es tener la mentalidad correcta. Antes de cualquier $1 que lo ponga, esto no es un casino. Vamos a empezar. Esa mentalidad de casino, de que vamos a llegar y que vamos a meter dinero y que siempre vamos a estar ganando dinero, tienes que dejarle la puerta antes de entrar al mundo de las inversiones. Número 2, educarse. Diría yo que antes de cualquier cosa, edúcate, ¿sabes? Busca un mentor, lee un libro, escucha un podcast, aprende preguntando. Pero porque tú tienes que saber, cuando tú inviertes dinero no es porque a ti te dijeron. Tú tienes que entender por qué tú estás invirtiendo. Ese es el error de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente que ha llegado a mí, que han perdido dinero, es porque sencillamente se dejaron llevar o porque fulanito, mengano le dijo y no saben ni tan siquiera ni cómo hacerlo, ni cómo tener esa involucración. Y número 3 es aprender y buscar plataformas seguras en el sentido de que no te puedes ir con cualquier plataforma por ahí, te tienes que buscar las que sean reguladas. Después que tú tengas esos 3 pasos de buscar la plataforma segura, de educarte y tener la mentalidad correcta, el mundo de las inversiones es tuya. Eso es lo más importante. ¿Y tú, cuál tú dirías? Que yo sé que también tú estás involucrada. Yo, sin duda alguna, la mentalidad. Mentalidad. Yo dije, antes de hacer cualquier cosa en la vida, cualquier cosa, uno debe trabajar en su seguridad. 100%. Porque una persona, más allá, es más, cuando vas a bailar y quieres ir al gran concurso, si tú no tienes la confianza de que lo vas a lograr hacer, no es que no tengas la capacidad, pero si tú no crees en ti, correcto, most likely, lo más probable es que no lo hagas bien.
Entonces yo dije, si tienen la oportunidad, lean. Para mí la lectura me ha ayudado muchísimo. Y tú habías dicho en mentores, ¿qué mentor o quién ha sido la persona que a ti te ha inspirado en este proceso? Bueno, yo he tenido varios, pero uno que te puedo decir que me ayudó muchísimo es Gualberto, que se llama G-Money NFT. Él fue el que me enseñó las cripto, cómo hacer el trading y todo eso. Yo creo que ese fue una persona que marcó mi vida un antes y un después, porque antes yo invertía como la mayoría de la gente comienza a invertir. Porque yo escuché, porque leí tal cosa, tal headline y rápido brincaba a eso. No. Ahí es un proceso. Y es que el dinero es fácil. La gente está muy tentada por el dinero fácil. No, te ven publicar un resultado de que hiciste $10,000, $15,000 en un día y dices, yo quiero eso. Pero la gente no quiere pagar el precio. Eso conlleva un proceso, conlleva educarse conlleva años. Invertir tiempo. Tiempo, dinero, capacitaciones. Eso quiere decir, yo siempre pongo un ejemplo, Julio. Yo digo, es como tú ir a la universidad y querer graduarte al día siguiente. Correcto. No, por lo menos son 4 y 5 años. Lo mismo es cuando uno va a invertir. Lo mismo, porque acuérdate, la inversión es sencillamente un lenguaje nuevo. Cuando tú empiezas en el mundo de la inversión, tú tienes que aprender como si estuvieras aprendiendo mandarín. Tú estás aprendiendo el lenguaje del dinero, el lenguaje de la finanza. Tienes que saber, ok, ¿por qué yo compro? ¿Qué hace que esta acción sea una buena acción? ¿Qué hace que esta acción sea una mala acción? ¿Qué hace que esta criptomoneda sea una buena criptomoneda? ¿Por qué yo no invertiría en esta criptomoneda? Y así sucesivamente. Y tú vas a ir desarrollando una personalidad que te va diciendo, y ya tú cuando escuchas proyectos, cuando esto, ya tú dices, tu intuición dentro de ti, te dice, esto es malo, esto es bueno, y tú vas desarrollando a través del tiempo. Eso toma tiempo. Tú vas desarrollando como un sexto sentido. ¿Qué libro tú recomendarías? Yo te diría de inversión o de mentalidad. Si una persona nunca ha leído un libro y quiere empezar una nueva vida, una vida de transformación, ¿cuál sería ese libro? Ese primer libro. Ese primer libro, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y la única razón por la cual te digo eso es porque tú tienes que tener un mapa mental. Porque, ¿cuál es la costumbre del latino? Coge $5,000 y 5,500 quiere gastarlo en el mundo. El déficit. El déficit. Pues tú tienes que primero, antes de tú invertir $1, tú tienes que saber cuánto dinero te está entrando a la caja, cuánto dinero tú vas a ahorrar, cuánto dinero tú vas a invertir en activos. Eso es lo primero. Un presupuesto. Un presupuesto. Tu fundación, esa es tu foundation. Ya luego de ahí tú puedes invertir en 20,000 activos, bienes raíces, lo que tú quieras. Y eso es algo tan sencillo, y acá voy a hacer una pausa, como crear un Excel. No necesitas una plataforma, no necesitas gastar ni $1. Estoy segura que cualquier computadora tiene un Excel. Correcto. Sentarse y decir cuánto es que gano y cuánto es que gasto. Y se dice fácil, pero a las personas les da terror hacer ese ejercicio. Julio, yo lo he vivido, les da terror porque es como un abrir y cerrar de ojos, porque se dan cuenta ahí que hay un vacío, que están gastando más de lo que ganan. Sí, ¿no? Y eso, de las primeras veces cuando uno tiene que llenar planilla y todo eso, y cuando tú ves cuánto te entró de dinero y tú dices, pero no, me pasó cuando tenía como 22 años, que fue que yo empecé a hacer bastante dinero. Ya en mis primeros 22 años ya estaba haciendo sobre 6 cifras con mis inversiones y con mi negocio de bienes raíces, las dos combinadas. Y cuando yo veía, por ejemplo, habían veces que lo que yo gastaba era una cosa que yo decía... ¿Qué es lo más caro que te has comprado? Diablo, lo más caro que me he comprado. Yo diría gastar en viajes. En Dubái. En experiencia. En experiencia, porque fueron como una semana, como 10 días y gasté como $22,000. ¿En qué? Si te puedo preguntar. En hoteles, ¿sabes? La película. ¿En qué hotel te quedaste? Es que se me olvidó, el que está en el Palm, en La Palma. Bueno, yo no he ido a Dubái todavía, amo viajar también, y yo dije que eso es una de las cosas. Pero una experiencia brutal. Pero para mí carísimo. Es una inversión. Bueno, yo pienso, porque a mí me ayuda mucho a la estabilidad mental. Ah, bueno. Y me enriquece culturalmente. A mí me encanta viajar. Yo tomo mi show y al día de hoy tengo la mala maña que todo mi dinero yo lo exploto en viajes. Pero yo pensé que es algo de diseñador. Mira, fíjate, eso gracias a Dios nunca ha sido mi situación. Es que yo voy, pero si voy a restaurante más caro. Y si voy a un restaurante más caro, pido lo más caro de comer. Por ejemplo, si vale 500 pesos el Wagyu a 5 o la Matsuzuka, cuando fui ahora a Japón, el Matsuzuka, que es una vaca especial y que pues ese es el que vamos a pedir. ¿Cuánto te salió eso? Eso me salió como un $220, que ojo,
no es mucho dinero en el sentido, pero porque si tú lo haces acá, te salen $600 y $700 si tú te vas a un restaurante de acá en Miami para que te lo hagan lo mismo. Pero, ¿sabes? Que me gusta estar dándome la buena vida. Pero para eso uno trabaja también, que es como que ese balance. Pero al principio, cuando tenía 22 años, mi primera planilla fue la que me abrió los ojos. De que yo dije, diantre, yo gasté tantos miles de dólares haciendo esta cosa. Tengo que enderezarme porque si no, voy a tener un déficit. Yo al libro que tú le dijiste, le agregaría también, si lo crees, lo creas, de Brian Tracy. Okay. Él dice que si hay algo que tú puedes visualizar en tu mente, lo puedes realizar. Sí. Para mí fue un libro que marcó un antes y un después. Yo también leí el que tú recomendaste. Yo amo leer. Y hablando de libros, Julio, a mí me gusta siempre. Siempre tengo un libro conmigo en la cartera. Es un buen hábito que lo recomiendo a todo el mundo. Y quería hacerte una pregunta basada acá en el libro. De hecho, es un autor de David Fishman. Es uno de los que estoy leyendo actualmente. Okay. Y dice, si usted pregunta qué es liderazgo, posiblemente encontrará muchas respuestas. Para algunos liderazgo es autoridad. Para otros liderazgo es cambio. Para otros el liderazgo está más relacionado con la inspiración y la motivación de las personas. Para ti, ¿qué es un buen líder? Wow, esa es una pregunta ya bien profunda. Es una persona, para mí un líder que es capaz, una persona que es capaz de inspirar y hacer que las cosas sucedan, pero que no tenga que imponer, sino que la gente quiera respetarlo. Porque existen lo que son los líderes y los jefes. Tú no quieres ser un jefe, tú quieres ser un líder. Quieres ser una persona que cuando tú hables, la gente te quiera respetar y quieras liderar de un ángulo de que la gente lo quiera hacer por ti. Y porque confían en ti, porque confían en tu visión. Tú no quieres ser de la otra manera, porque vas a tener problemas si tú no haces lo que te digas. Pues para mí ese es el liderazgo ideal. No sé, quizá lo estoy interpretando como no es, pero... ¿Tú te consideras líder? 100%. O sea, para mí eso es una de las cosas que yo te puedo decir, de las habilidades que yo me he encargado de desarrollar a través del tiempo. Y fíjate, yo pensé que yo no era líder. Yo te soy honesto. Porque cuando uno es líder, uno no piensa que es líder. Y te voy a decir cómo yo supe que yo era líder. Porque cuando yo estaba en la universidad, a mí, mi profesor de finanzas me dice, Julio, yo me he dado cuenta que tú eres una persona líder y me gustaría que tú fueras el presidente de la Asociación de Finanzas y Economía de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Y para mí, yo honestamente, yo se lo comenté a mi papá. Mi papá me dijo, no, pero vete y sé vocal. Digo, sé vocal para que no tengas que estar metiéndote muchas revoluciones de directiva. Y cuando fui, para mi sorpresa, me terminaron votando por mí. Terminé siendo por 3 años. Y de hecho, yo terminé dejar de ser presidente en mi último año. Fue porque había una muchacha que se llama Claribet, que ella quería ser presidenta y era su último año. Y dije, pues yo me voy a salir para que tú puedas ser la presidenta y tengas esa oportunidad. Qué bonito gesto. Pero por años yo fui el presidente y me cogían porque yo hacía muchas actividades y me lo llevaba a los muchachos a aprender y buscaba empresarios y visionarios que lo ayudaran. O sea, siempre estaba, la primera vez, inclusive hasta recibir reconocimiento de los directores de la universidad, porque esa era una asociación que estaba muerta. La gente no hacía nada, la tenían ahí de lujo, para decir que tienen de adorno. Pero cuando yo llegué y empezaron a ver el movimiento, empezamos a hacer ruido, empezamos a hacer eventos, traer charlas traer empresarios, traer motivadores y ver ese movimiento y que la gente quería ser parte, no porque yo te invitara, sino porque veo lo que tú estás haciendo. Pues ese es el mejor sentido de liderazgo para mí. Qué bonito gesto y qué bonito que alguien haya visto en ti algo que tú mismo no eras capaz de ver. Y eso es muy común. Y ahí es donde viene el síndrome también del impostor. Cierto. ¿Tú sientes que tenías el síndrome del impostor? Sí, no, y todavía me pasa que es como algo que, por ejemplo, me ha pasado con inversiones, que yo sé, y me pasa que hay veces que tengo dudas, ¿sabes? Por ejemplo, si tengo una mala racha en mi trading y estoy, por ejemplo, 2 días abajo, y así yo estoy viendo un setup, ¿verdad? Porque tú no ganas todo el tiempo las inversiones. Y el que te diga eso, tenga cuidado, ojo, porque eso no es cierto. Como que me da, yo digo, ¿seré lo buenamente lo suficiente? Y así llevo haciéndolo 10 años y he mentoreado a miles de personas por todo el mundo y han tenido resultados, pero con todo y eso, gente teniendo resultados, gente que ha hecho sus primeros $20,000, $10,000 que nunca en su vida han hecho dinero y que me dicen, oye, Julio, gracias a ti hice mis primeros $10,000, que obviamente es una cuestión
como que brutal. Con todo y eso pasándome, me pasa a veces que me da miedo, como que, y espérate, ¿por qué? Pero y no sé, parece que es algo como que, no sé de dónde viene eso, pero me ha pasado. Julio, tú tienes una comunidad Sí. de muchas personas, latinas principalmente, me atrevo a decir, ¿correcto? Sí, 100%, todos son latinos. De tu comunidad, ¿cuáles son los patrones o errores comunes que has identificado en ellos a la hora de invertir? Vamos, mira, rápido. Este es el más fácil. Quieren hacerse millonarios a la noche a la mañana. Porque todo el mundo llega aquí pensando que esto es un casino. Que yo me he dado cuenta, el que tiene resultados estudia. Por ejemplo, fácil, yo lo sé fácil. Yo, la primera clase de ellos, yo le doy una asignación. Así. De la mitad de la clase que fue, vamos a suponer una cuarta parte me trae asignación. Y con el tiempo, porque llevo años educando, yo te puedo decir que la gente que realmente está comprometida, que se conectan a las clases en vivo, que hacen las asignaciones, son la gente que tiene resultados. Los que no están sencillamente como que estando, pero no estando a la misma vez y quieren hacer trades, pero no saben ni cómo hacerlo. Y yo diría que el problema más grande es la mentalidad. Porque es la mentalidad microondas. Tú quieres todo rápido. Quiero hacer dinero hoy. Tú no puedes empezar a invertir con esa mentalidad porque lamentablemente vas a pelarte. Vas a perder todo tu dinero si tú no te educas y obtienes el proceso como se supone. Porque pues obviamente estás invirtiendo y tú al tú invertir tú le das vida a tu dinero, pero tienes que saber cómo hacerlo. ¿Le recomendarías a alguien dejar su trabajo cuando está empezando a invertir? No, eso es una loquera. Lo digo porque escuchamos mucho. Ah, sí, no, que allá afuera hay mucho loco que te dice 40 embustes, pero si usted hace eso, ese es el peor error que usted puede hacer, porque ahora mismo ocurre algo bien sencillo. Ya la presión de tú hacer dinero se intensifica. No es lo mismo que tú tienes un trabajo estable y paralelamente. Y paralelamente tú estás aprendiendo estabilidad, que oye, me está dando 100 pesitos, $200 semanales extra que no me hacía. A que yo te voy a decir cómo yo voy a pagar la casa, cómo yo voy a pagar el carro con el trading. Ahí son dos escenarios totalmente diferentes. Si estás empezando, nunca, ni jamás, ni de error de los errores, dejes tu trabajo para comenzar a invertir, porque te las vas a ver feas. Y yo sé que allá afuera se predica mucho, ¿verdad? Con esta nueva era de los que están llegando, que quieren vender sueños. Y tenga mucho cuidado. Les soy bien honesto, llevo años haciendo esto. Si vas a empezar a invertir, no empieces con esa presión porque te vas a lamentar y vas a fracasar. Y después vas a pensar que las inversiones no funcionan. Y lo que no funcionó es la manera como le hiciste el approach a eso. Tu mayor sueño, Julio. ¿Qué te falta por lograr? Tienes 27 años. Wow. Yo siento que yo, gracias a Dios, a mi corta edad, todos mis sueños los he podido hacer. En términos de monetario, en términos de viajar. Pero te diría uno que no he hecho todavía es impactar 1 millón de personas. Mi meta es impactar 1 millón de latinos. Que, como Tony Robbins, pero en español, pero de las finanzas. Eso sería uno que me lo puse como meta, como que, mira, hablar con la gente para que puedan empoderarse, porque yo siento que nosotros los latinos somos fajones. Nosotros los latinos tenemos mucho potencial y mucho que ofrecer allá afuera. Pero por muchos años como que nos han dejado a un lado los latinos. Pero es tiempo de nosotros los latinos de empoderarnos y saber que sí se puede y que las finanzas y los mercados financieros son para nosotros. ¿Por también. cuántos vas? Yo ahora mismo, yo le he dado clase a más de 10,000 personas. Bueno, tienes 27 años todavía. Todavía me falta, pero todavía... Si la vida te regala vida... Falta, y está duro, ¿viste? Pero y para darle... ¿Cuándo tú crees que vas a llegar a esa meta? Cuando tengo 40 años. Bueno. Pero a medida que... Relativamente poco. A menos que pase algo exponencial en mi vida, ¿verdad? Porque sabemos que la vida no es lineal. Si pasa algo que exponencialmente me permite llegar a más masa, pues obviamente es más rápido. Pero mientras tanto, mira, si yo puedo, para mí mi meta es, mira, si yo puedo cambiar la vida de una familia que me ha pasado, gente que una vez, cuando en diciembre, me llegó un mensaje de John, uno de mis estudiantes, hizo $126,000 con criptomonedas. Y él me hizo un mensaje, estaba como medio lloroso, medio como que bien agradecido. Y decir, con este dinero ya yo puedo salir todas mis deudas y todo, y así libre, el sentido de yo. Y para mí ese mensaje para mí fue como que un mensaje que me cambió la vida. Porque yo ver que uno con un conocimiento que no le puede... no le estoy diciendo que si tú llegas a invertir te va a pasar esto. Él lleva conmigo desde el 2020 invirtiendo, ¿sabes? Él lleva años... Son 5 años. Sí, 5 años. Correcto. No puedo decir que fue que llegó los otros días. Pero yo recibí el mensaje de John
John, saludos, si ves estas entrevistas, para mí fue algo como que, wow, es más, eso me dio más emoción que hasta cuando tú empiezas a hacer dinero y ves como que, tú como que al principio te sientes emocionado, pero ya se vuelve como que parte de ti, como que está bien, pero cuando tú ves que tú cambias la vida de una familia, que ya no es solamente la de él, ya tiene hijos, ya tú estás impactando un legado, o sea, ya no tú estás solamente enfocando a una persona. A mí eso me motiva, en verdad. Qué bonito. Tu peor inversión. Bueno, voy a hablar de una que hice recientemente. Y esta voy a hablar en términos de aprendizaje para todo el mundo. Está esta moneda meme. Una moneda meme es una moneda que no tiene buenos fundamentos. Yo me confié en este proyecto. En vez de yo invertirlo en otro proyecto más estable, que obviamente sea tal, yo dije, bueno, está corriendo la narrativa, todos los pasos lo hice bien. Lo que pasa es que el dueño del proyecto no supo cómo llevar el proyecto, porque si lo sabía hacer, hubiese sido un gran éxito. Y yo, en vez de meter $1,000, por ejemplo, le metí $20,000. Y lamentablemente ese proyecto, $20,000, que eso es como tú sacarlos del banco y prenderlo, tirarle un fósforo y se desapareció. Pero ¿Sientes que hubieses hecho algo distinto? sí, no hubiese metido tanto dinero en una meme. Eso fue lo que aprendí. Porque yo por querer hacer un 100x, por ejemplo, que yo hice rápido la matemática. Bueno, si son 100, empiezo a hacer los números, el riesgo-beneficio hace sentido, La narrativa está, ¿sabes? Todo en términos de, como yo empiezo a correr la mente de financiero. Pero hay veces que hay riesgo que no vale la pena tú tomar demasiado riesgo. ¿Pero qué te atrajo de ella? Porque hiciste la tarea. Sí, no, lo que me atrajo era que estaban ofreciendo una manera de tú poder hacer un convertible entre monedas memes y NFTs. Y era la primera vez que yo lo había visto en la historia por ejemplo, en el caso de Solana, que lo estaban haciendo. Era el primer token que lo hicieron de esa manera. Y dije, esto va a ser un éxito porque tiene dos componentes de que tú puedes tokenizar este activo. O sea, tú puedes convertirlo en un NFT o lo puedes convertir en moneda meme. Que le da esa dualidad. Que tiene esa cualidad. Y por eso fue que lo hice. Pero si hubiese sido otra moneda meme random, no lo hubiese hecho. Pero, volvemos a lo mismo. Esto es como cuando uno hace, yo no sé, Ivette, si tú alguna vez has hecho, cuando tú inviertes en private equity, en un startup, cuando está empezando en la serie de Families and Friends, esto es realmente tú tiras una moneda. Literal. O sea, yo invertí, por ejemplo, en una compañía de tecnología y también esa fue otra compañía, pero por lo menos lo sabes de frente, como que... Una que ya no sé, y corrígeme si estoy equivocada, pero se colocó en el top 10, fue Dogecoin, y empezó como un meme. Sí, empezó como... Y en términos de capitalización, creo que está en el top 10, sí, si no me equivoco. Yo me acuerdo de yo ver el Dogecoin, nunca le metí. Pero nuevamente, ¿cuántos proyectos nos salen diariamente? ¿Y cuántos de ellos llegan al top 20, al top 30, al top 100? No, muy pocos. Entonces es un riesgo bastante elevado. Alto. Y nada, yo diría para el equity también. Y hay como 2 o 3 guayasitas por ahí en compañía, pero, o sea, son estos hit or miss. Pero tu balance es positivo, negativo. No, obvio, positivo. Sí, no, pero esto es para mi portafolio de que es para alto riesgo. Yo tengo un portafolio que es sabiendo que si se quema, se quema. ¿Cuánto en porcentaje le asignas? 5 o un 10%. Sí, no más de un 10%. No más de un 10%, porque ya lo aprendí también la mala. ¿Sabes? Son experiencias que, por ejemplo, en la era de ICO, pues yo cogí un par de cantazos que en el próximo bull run no me pasó. Tú tienes que coger un par de cantazos un par de años atrás para ir aprendiendo y no cometer los mismos errores. Pero 10% porque yo soy tipo joven. Ya cuando me mueva más hacia los 30 y pico, pues ya tengo que bajar al 5%, porque no me puedo dar ese lujo de hacer lo que era cuando uno es joven, ¿me entiendes? ¿Cuál es la mayor enseñanza que le quieres dejar a tus hijos? Que no hay límites. Que yo vengo del campo, en Camuy, una ciudad bien pequeñita, si te hablan de Puerto Rico, tú ni sabes lo que es. Que eso es en el Jurutungo, como decimos en Puerto Rico, del campo, y poder llegar poco a poco, trabajando constantemente, enfocado, poniendo a Dios por delante, a lograr unas metas financieras, a poder estar en los canales y los medios internacionales más grandes, a poder enseñarle a invertir a gente sumamente de renombre. Para mí que esa es la lección más grande, que si yo lo hice, que no tengo nada de especial, no tengo familia multimillonaria ni nada por el estilo, pues tú lo puedes hacer.
Bueno, y con ese mensaje tan poderoso que nunca hay que tener límites, porque eso es lo que tú le quieres dejar a tus No hay hijos límite. y a tu comunidad, asumo que también se Sí, la no, claro, compartes. 100%. Julio, ¿dónde te pueden encontrar? juliodomenech.com o @juliodomenechpr, juliodomenechpr en YouTube, donde me quieran buscar, y estamos para ayudarnos en Instagram, donde quieran, estamos ahí a las órdenes. Y será hasta una próxima historia.